Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Expresidente, ¿cómo nos escucha? Ahora muy bien, es que la señal es muy mala. Yo vivo en Bélgica y créanme que el internet aquí es terrible para ese país desarrollado. Así que ya cambiamos a línea, a red abierta, no a internet. No se preocupe. Muchísimas gracias, expresidente. Le preguntábamos por qué Ecuador llegó a la situación que nos tiene hoy a todos tan preocupados. Están cosechando lo que sembraron todos estos años de destrucción, de odio y persecución política, donde se olvidaron del bien común, administrar el Estado, de los gobiernos de turno. Por ejemplo, por llevarme la contra, yo dejé el país, no he visto destrucción tan rápida, profunda, de un país en época de paz, sin guerra interna, guerra abierta, o sin sanciones, pero yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, me encontré en 18 homicidios más o menos, lo bajamos a 5.8, solo nos superaba Chile, que tiene el doble ingreso per cápita. El 2023 acabamos con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes y somos de los 5 países más peligrosos del mundo. Esa es la destrucción que han hecho con el país. ¿Por qué? Porque de la traición de Moreno y para perseguirnos a nosotros, eliminar a la principal fuerza política, porque era un desafío para el sistema que no ha tenido 200 años de su desarrollo, empezaron a desmantelar todo lo que hemos hecho, entre ellos el Estado y toda la institucionalidad de seguridad. Por ejemplo, eliminaron un Ministerio Coordinado de Seguridad, que incluso coordinaba con Colombia, con las comisiones binacionales de frontera, porque la droga nos viene de Colombia, que tenemos que actuar. El crimen organizado es transnacional y se combate con coordinación transnacional. Pero eliminaron un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Hoy el crimen organizado se dirige a las cárceles. Hay que pedir permiso para entrar, además que ahora sabemos, los pactos que hizo Moreno, donde si hay 12 pabellones en la penitenciaría litoral, entregó un pabellón, o sea, antes se mezclaban los presos, entregó por la gravedad del delito que habían cometido, ¿no? Iban leve, peligro. No, los clasificó por mafia, es decir, los lobos, los águilas, etcétera, y desde ahí controlan todo. Eliminaron el Ministerio de Interior, encargado exclusivamente de la Policía y la Seguridad Ciudadana. Entonces, además, la recesión económica, el nivel per cápita, de ingreso per cápita está en el año 2011, ¿no? Y también la infiltración del crimen organizado en el Estado, lo cual no ocurrió antes, y ahí tenemos las consecuencias. Lloramos lágrimas de sangre. Expresidente, ¿qué tiene que hacer el presidente de Ecuador frente a una situación tan tremendamente difícil y dolorosa? En el momento la unidad nacional, no me voy a engañar, es una persona totalmente impreparada, un niño rico que quiso comprar la presidencia y con la ayuda de la prensa basura del Ecuador, pues lo logró. Recuerden que en 2021 a mí me sentenciaron horas antes de inscribirme para impedir candidato, hicieron presidente al Lazo. Ahora íbamos a ganar una sola vuelta, asesinaron a un candidato opositor, nos culparon y la fiscalía ahora se conoce que sabía quién era lo que lo había matado. Expresidente, pero digamos, todo el problema del Ecuador no puede ser solamente lo que usted ha descrito, que seguramente tiene mucho que ver. ¿No tiene también que ver en eso el hecho de que pues la droga siga siendo en el Ecuador, como en muchos lugares, lo que pasa también en Colombia, pues una sustancia prohibida a la que se le persigue como si eso fuera a solucionar el problema? Digo, ¿eso no tiene también que ver con este deterioro de la seguridad, que en el Ecuador pues se volvió un lugar de paso y de producción de droga? Pero siempre ha sido así. Ahora, permítame acabar la otra idea. Entonces, creo que el gobierno está totalmente impreparado, el presidente, el equipo que tiene, no existe equipo, pero es momento de la unidad nacional, todo arrimar el hombro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ya se hizo. Ahora, con mucha más decisión, mucha más fortaleza, mucha más valentía, porque la crisis es muy grave y ha infiltrado el Estado. Es decir, estar dispuesto hasta jugarse la vida. Usted me está preguntando un problema más de fondo. Si la estrategia en la lucha contra las drogas es la correcta, yo también creo que no es la correcta. No solo eso, hay antecedentes históricos. El alcohol también era una droga. Lo prohibieron en los años 20 en Estados Unidos y es la única enmienda que han tenido que derogar y volver a permitirlo porque se les dio una violencia, alcohol informal, etcétera. O sea, terrible. ¿Cuál es la única diferencia entre la situación del alcohol, que también era una droga, con la situación actual? Que los muertos eran gringos. Ahora los muertos son latinoamericanos, ¿no? Bombardean a nuestros productores con glifosato, con todo. Entonces yo sí creo que la estrategia contra las drogas está totalmente equivocada, pero obviamente tampoco podemos permitir que se afiance el crimen organizado. Ahora, expresidente, ¿el Ecuador tiene suficiente capacidad de sus Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos o va a tener que acudir al apoyo de otros países? Sí tiene, lamentablemente, esto es doloroso, muy doloroso para mí. O sea, no solo que ha crecido el crimen organizado, no solo que se ha fortalecido, tiene más armamento que las Fuerzas Armadas, ¿cómo no pudieron controlar eso? Sino que por primera vez en la historia, esto no ha ocurrido antes, ha infiltrado el Estado. Está en las propias Fuerzas Armadas, hay narcogenerales.
está en la propia Policía Nacional, hay altos oficiales cómplices del narcotráfico y del crimen organizado, está en el sistema de justicia y está en el propio gobierno, al menos el gobierno anterior, eso no hay lugar a duda. El nuevo gobierno tiene 6 meses, pero el gobierno anterior estaba infiltrado por el narcotráfico. Entonces, tenemos las capacidades, pero obviamente no se ha reaccionado a tiempo porque habían infiltrado el Estado, porque tenían negocios conjuntos. Entonces, ojalá que este gobierno, con suficiente independencia, pues utilice todo el poder del Estado, porque le han declarado la guerra al Estado, las mafias, y el Estado debe vencer. Expresidente Rafael Correa, aparte de ese poder, de ese ejercicio de autoridad, tiene que ver con lo judicial. Ha sido objeto de amenazas en las últimas semanas la señora fiscal general Diana Salazar. ¿Usted creo que no comulga mucho con la gestión de la fiscal? Bueno, ella es gran parte es culpable de lo que está pasando, pues es la responsable de la seguridad y se ha dedicado estos 7 años a persecución política, a hacer shows mediáticos. Acaba, no se conoció el caso Metástasis y narcopolítica, no hay un narcotraficante preso. Todo fue pretexto para descabezar al Consejo de Judicatura, a la Corte y controlar de nuevo la justicia que se le estaba escapando de las manos. Es decir, todos tienen rabo de paja. Justicia puesta por ellos mismos, de la cual es parte Díaz Salazar. Pero en lugar de hacer justicia, no, se guarda la información para extorsionar a los jueces y continuar con la persecución política. Es una de las grandes culpables de lo que ha pasado y esta dichosa amenaza de muerte, que le vamos a dar el beneficio de la duda. No, era un tipo Colón Pisco, ¿no?, que nosotros metimos preso en el 2012, fue condenado a 25 años de cárcel y lo soltó el gobierno de Moreno. Y tenía que presentarse cada 15 días. ¿Por qué no lo encontraban si se presentaba cada 15 días en la fiscalía porque estaba en libertad condicional o ante un juez? No recuerdo. Entonces, sí hay por lo menos exageraciones ahí, pero una de las grandes culpables de lo que está pasando es la fiscalía, que no ha logrado dar seguridad al pueblo ecuatoriano y ha utilizado su poder para la persecución política. Expresidente, cuando se dio el asesinato del candidato Villavicencio, hubo señalamientos de políticos de parte y parte de que había políticos que manejaban esas pandillas. ¿Esto es así? ¿Estos grupos de jóvenes, estas bandas delincuenciales, tienen cabecillas que están dentro de la política, dentro de partidos políticos? Porque una cosa es que el narcotráfico impregne a la política, eso ha pasado en muchos países del mundo, pero en este caso que políticos dirijan esas organizaciones criminales. Bueno, para mí es gravísimo que el narcotráfico impregne la política, pero esto es un gran ejemplo. La muerte de Villavicencio. Ahora se sabe, con un caso que explotó hace unos días, un show mediático, caso Metástasis, supuestamente narcopolítica, ¿no? Explotando el celular de un narcotraficante, Leandro Norero, que fue asesinado. Ahora se sabe que ellos sabían desde el 27 de marzo, que trajeron la información de ese celular, que Villavicencio estaba amenazado de muerte. La fiscal no hizo nada para evitar su muerte. Y cuando lo mataron, sabía quiénes lo mataron. Y nos culparon, permitió que nos culpen a nosotros e indujo a creer que éramos nosotros los culpables. Incluso declaró que ya un testigo ya había dado su testimonio de que los autores intelectuales son importantes políticos. Pero eso es lo que hemos tenido que enfrentar y es parte de la desgracia que vive el país. Yo no les puedo decir si hay en estos momentos políticos involucrados directamente con las mafias. Sí lo hubo en el gobierno anterior. Explotó un caso que se llamó El Gran Padrino, que la fiscal quiso archivarlo, esconderlo. Los policías se negaron y por eso fueron separados de la institución. Por ejemplo, el teniente Rengel, entrevístelo algún día, ¿no? Lo separaron de la policía por negarse a archivar el caso y denunciar cómo lo presionaron para esconderlo. Y ahí sí estaba el cuñado del presidente, Rubén Cherres, un mafioso que lo asesinaron en marzo del año pasado. Es horroroso lo que ha pasado. Pero ponía ministro, quitaba ministro. El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que era el que daba los permisos para exportación. Pero todo eso lo están escondiendo. Entonces, el gobierno anterior sí tenía claramente lazos con el narcotráfico. Expresidente, el también expresidente Guillermo Lasso en su momento intentó implantar la extradición, hubo rechazo en un referendo. El presidente Daniel Noboa también ha dicho que es partidario de que se extradite a los grandes capos. ¿Usted qué opina? Que lo hagan si les da la gana, son pretextos. ¿Cómo nosotros con las mismas leyes logramos el segundo país más seguro de América Latina? La calentura no está en la sábana, no nos engañemos. Es porque se destrozó el Estado, la institucionalidad de seguridad, específicamente el Ministerio de Seguridad, Justicia, Economía 1, etcétera. La policía volvió a ser mendiga por el neoliberalismo, el fundamentalismo neoliberal de debilitar al Estado. Se dedicaron a la persecución política y ahí están las consecuencias. La calentura no está en la sábana. Pongan extradición. Primero, para que haya extradición tiene que pedir el país que requiere al régimen, ¿no? Por ejemplo, los capos de la droga que están pidiendo todo esto, y los capos de la mafia, no han sido pedidos en extradición, no han sino aquello. Espero que lo hagan,
pero es un simple pretexto. La calentura no está en la sábana, lo que hay que tener acción y presencia efectiva del Estado. Expresidente, la comunicación se nos está dañando. Última inquietud, ¿cómo llevar a la práctica, a la realidad, la propuesta suya de unidad nacional? Para empezar, conformar un equipo de mayor nivel. El equipo de gobierno da pena. Créame, tenemos de ministro de Defensa un tiktokero, experto en artes marciales. O sea, como es tiktokero, experto en artes marciales, puede dirigir la defensa nacional. Tenemos de ministra de Gobierno, que también está encargada del ministro de Interior, de la Seguridad Nacional, una abogada que no sabe dónde está parada. Dicho sea de paso, mexicana, lo cual no me merece en absoluto, pero no tenía ni la nacionalidad ecuatoriana. El mismo día me parece que le sacaron la nacionalidad, la nombraron ministra. No saben dónde está parada. Tenemos de director de inteligencia a un empresario del caucho amigo del presidente. Con ese equipo no vamos a ningún lado. No puede ser todo el presidente, que tampoco tiene las capacidades innatas para eso, ¿no? Pero debe haber un equipo, cada quien encargándose, cada ministro encargándose de un sector. La policía, seguridad ciudadana, el otro la rehabilitación social, el otro las Fuerzas Armadas, el otro la inteligencia. Pero no existe ese equipo. Hoy que hemos llamado a esa unidad nacional, el presidente tiene que escoger los mejores elementos para cada sector y en equipo, en conjunto, tratar de recuperar la calma en el país. Expresidente Rafael Correa, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes un inmenso abrazo a Colombia y gracias por esta entrevista.